Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el mundo del espectáculo turco, pocas historias han capturado tanto la atención del público como la que protagonizaron Demet Özdemir y Can Yaman. Una relación nacida en el calor de un set de rodaje, marcada por miradas que parecían guiones improvisados, abrazos que se prolongaban más allá de la escena y una química que trascendía las pantallas. Durante años vivieron momentos dignos de novela, declaraciones apasionadas, viajes de ensueño y gestos que enamoraron a millones. Sin embargo, como ocurre con muchas historias perfectas de cara al público, la realidad detrás de bambalinas era mucho más compleja. La caída del mito llegó desde Roma. Aquello que había comenzado como un rumor tímido, repetido en susurros por los pasillos de la industria, terminó convirtiéndose en una certeza que nadie pudo ignorar. Las imágenes eran claras. Can Yaman, sonriente y relajado, caminaba de la mano con la DJ italiana Sara Bluma frente a la entrada de uno de los hoteles más exclusivos de la capital italiana. Vestidos de manera elegante, compartían risas mientras la noche romana se desplegaba a su alrededor. Las fotos publicadas pasada la medianoche hora turca, se viralizaron en cuestión de minutos, abriendo un torrente de reacciones en redes sociales. Para Demet Özdemir, aquellas instantáneas fueron el golpe final. Había mantenido el silencio durante semanas, intentando preservar algo de dignidad frente a un vendaval mediático que crecía cada día. En entrevistas recientes había pronunciado frases como «todo pasará» o «intento mantenerme fuerte», pero la imagen de su expareja con otra mujer convirtió la contención en ira. Horas después de que las fotografías invadieran todos los portales de noticias, la representante de Demet envió un escueto comunicado a la prensa. La señora Demet hará una breve declaración. Pedimos respeto. La expectación creció hasta que finalmente llegaron las palabras que sacudirían a todo el país. Me dan asco. Para mí ellos son el símbolo de la mentira y la traición. Can, confié en ti, te defendí más que a nadie. Y resultó que el enemigo lo tenía a mi lado. Sara, eres tan descarada que no encuentro palabras para describirte. Me dais asco. Estáis acabados. No era solo la indignación de una mujer herida, era el grito visceral de un corazón roto por quien había sido su refugio y su cómplice. La declaración encendió Twitter, Instagram y TikTok. Hashtags como #Demet tiene razón, #traición en directo y #Cansara repugnantes se convirtieron en tendencia nacional. Los comentarios se multiplicaban. Si yo fuera Demet, diría exactamente lo mismo. Can Yaman ha destruido su carrera con sus propias manos, Sara Bluma jamás será aceptada aquí. Mientras tanto, Can Yaman fue captado por periodistas en las calles de Roma a la mañana siguiente. A la pregunta directa sobre las palabras de Demet, respondió con frialdad, entiendo sus sentimientos. Pero ahora se abre un nuevo capítulo en mi vida. Sigamos adelante con respeto. Sus palabras, lejos de calmar las aguas, fueron interpretadas como distantes y evasivas. Sara Bluma, por su parte, no se quedó callada. Publicó en sus redes un mensaje que muchos consideraron provocador: el amor no pide permiso. Nos amamos y el resto es silencio. Aquello fue como arrojar gasolina al fuego. En minutos, su cuenta se llenó de críticas feroces. El amor nacido de la traición jamás se vive en paz. Esto no es silencio, es cinismo, escribían los usuarios.
La tensión se intensificó cuando Gulden Yaman, madre de Khan, habló con la prensa. Demet fue como una nuera para mí. Sigo orgullosa de su corazón. Entiendo a mi hijo, pero aquí hay un corazón roto. No puedo decir una sola palabra contra Demet. Estas declaraciones sorprendieron al público y evidenciaron fisuras internas. En paralelo, las consecuencias profesionales comenzaron a llegar. Algunos contratos publicitarios de Can Yaman fueron cancelados, proyectos televisivos pospuestos y hasta ciertos grupos de fans italianos retiraron su apoyo. Incluso varios shows programados para Sara Bluma en Europa fueron anulados. La pareja pasó de ser protagonista de titulares románticos a figurar en listas negras mediáticas. Días después, Demet reapareció en un evento benéfico. Vestida con sobriedad pero con una luz renovada en la mirada, enfrentó a la prensa con firmeza. Ante la pregunta de si querría ver a Khan por última vez, respondió sin titubeos: no. Ese capítulo está cerrado. Y lo que queda detrás es solo traición. A pesar de la serenidad de sus palabras, en sus ojos aún se percibía una sombra de dolor, pero también la determinación de quien está lista para reconstruirse. La historia dio un nuevo vuelco cuando, pocos días después de unas declaraciones emocionales de Khan, comenzaron a circular rumores de un encuentro secreto entre él y Demet. Según filtraciones, cenaron juntos en un exclusivo restaurante de Estambul durante más de 2 horas. Testigos afirmaron que hubo risas, miradas profundas y conversaciones en voz baja. La especulación sobre una posible reconciliación se disparó. Mientras tanto, el equipo de Sara Bluma reaccionó borrando todas las fotos de la pareja en sus redes y modificando su perfil. Fuentes cercanas aseguraron que Sara se sentía profundamente irrespetada por Khan y estaba considerando decisiones drásticas respecto a su relación. Las familias, por su parte, parecían dejar una puerta entreabierta. La madre de Demet comentó a allegados: ambos cometieron errores, pero se amaron de verdad. La madre de Khan remató con una frase enigmática: a veces, la felicidad está en una sola persona. En redes, los seguidores comenzaron a lanzar teorías sobre una posible reconciliación en fechas simbólicas, como el próximo 14 de febrero. Otros apostaban por un reencuentro profesional. Se filtró que una productora trabaja en un guión que podría reunirlos en una nueva serie. Por ahora, la pregunta que todos se hacen sigue sin respuesta: ¿será esta la última página de su historia, o solo un capítulo más antes del reencuentro? En K-Pop, seguiremos cada paso de este triángulo mediático que tiene a Turquía y parte de Europa en vilo. Y ahora, queremos saber de ustedes. ¿Creen que Demet debería dar una segunda oportunidad a Khan? ¿O piensan que algunas traiciones son imposibles de perdonar? El escenario está abierto y las próximas semanas prometen nuevas revelaciones. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.